Inicialmente, en el momento de la explosión, cuando comienza la reacción nuclear, se observa un destello de luz blanca muy intensa. En ese momento, la temperatura alcanza los 300 millones de grados centígrados. Este fenómeno es tan intenso que se verá más luminoso que el propio Sol durante el tiempo de destello. Incluso, algunas personas ciegas lograron percibirlo. Ahora en Científicos Industria Argentina abrimos nuestro espacio de libros. Por suerte, cada vez son más los libros vinculados con la ciencia, con la tecnología, con el conocimiento que se editan acá en la Argentina. Y hoy nuestro invitado es Diego Ruiz. Diego es doctor en química, es docente en la Universidad de La Plata, docente también en escuelas técnicas y ha escrito un libro verdaderamente interesante que se llama Ciencia Nuclear. Lo leo para no perderme nada. Energía, radioactividad y explosiones en la era atómica. ¿Cómo se te ocurrió meterte con este tema? Un tema complejo en la Argentina. Argentina es uno de los pocos países atómicos que hay en el mundo. Sí, es verdad. ¿Cómo se me ocurrió meterme? Por un lado, interés personal. Por otro, en algunos lados, alguna materia rozaba alguna de las temáticas y bueno, me fui empapando hace bastantes años. Y bueno, llegué a un punto en el cual no solo me gustaba el tema y lo tenía que ver, sino que me gustaba cómo lo explicaba. Entonces, bueno, decidí en parte escribirlo y volcarlo en una obra que la verdad que me gustó mucho cómo quedó. ¿Cuáles dirías que son los mitos o los lugares comunes, para ser más precisos, en torno a la energía atómica? Bueno, los lugares comunes son, por un lado, la radiación, la radiación hace mal y todo eso. Y por otro lado, las bombas atómicas, ¿no? Son como los lugares. También está el tema, ese miedo a los reactores nucleares cerca o no, si son o no peligrosos. Pero básicamente los tópicos son esos tres. La energía atómica tiene mala prensa, mala imagen en general. Sí, en general sí. No sin razón en parte, la verdad, hay que aclararlo. Fukushima, Chernobyl, las bombas atómicas sobre Hiroshima, digamos que dan bastante información en ese sentido, pero la realidad es que también todos los fenómenos nucleares tienen aplicaciones que son muy útiles para la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo explicás en la escuela secundaria? Vos sos profe de escuela técnica. Sí. ¿Cómo explicás el tema de la energía atómica? Si tenés que explicárselo a un pibe. Bueno, la energía atómica es la energía que está contenida en el núcleo de los átomos, ¿sí? En ese núcleo, en general, hay muchas partículas que todas tienen la misma carga y hay algo que lo aprendemos en las escuelas en general, que es las partículas con igual carga se tienden a repeler, ¿no? Y ahí en un núcleo de un átomo hay un montón de partículas de carga positiva, que son los protones, que están todas juntas. ¿Y por qué no se repelen? La realidad es que se repelen, pero hay una fuerza mucho más fuerte que esa fuerza de repulsión eléctrica que los mantiene unidos. Bueno, cuando se fractura un átomo con un núcleo bastante voluminoso, entre comillas, ¿no? Con muchas partículas, eso libera parte de la energía contenida que le da lugar a esa fuerza. Bueno, y esa es la energía nuclear. Lo notable es que todos de algún modo tenemos esa energía dentro nuestro, ¿no es cierto? Todos tenemos átomos. Todos estamos y bueno, obviamente todos incluso somos radiactivos. Si vamos ¿Cómo al es caso, eso? ¿sí? Bueno, todos los elementos tienen algún isótopo, que es algún núcleo con una cantidad específica de neutrones en ese núcleo. Esa variedad es lo que se llama diferentes isótopos. Y algunos de esos isótopos de los distintos elementos son radiactivos. Por ejemplo, el famoso carbono 14, que se usa para hacer la datación, ¿no? de elementos antiguos, para averiguar la antigüedad, emite radiación. Todos tenemos algunos átomos de carbono 14 en nuestro organismo y si se nos acerca un detector de radiación, va a medir. Es una radiación normal y natural que existe en todo el planeta y el universo. Y en ese medio nos hemos desarrollado y evolucionado. ¿Te metiste con la historia? Digamos, ¿desde cuándo el hombre tiene conciencia de esta fuerza, de esta energía nuclear? Sí, me meto un poco y básicamente en la década del 20, del siglo XX también, ¿no? Sí. Empiezan a avanzarse en el tema de la investigación de los fenómenos nucleares. A principios del siglo también, paralelamente, se fue desarrollando, descubriendo lo que es la radiactividad, los fenómenos radiactivos, los Curie, para mencionar entre los más destacados. Pero a partir de la década del 20 ya se tenía más o menos una idea de cómo
se podía, o fines de la década del 20, cómo se podía explicar esos fenómenos en función de los modelos atómicos de la época. ¿Y cómo fue evolucionando eso en el tiempo? No, eso fue evolucionando primero con el conocimiento no solo de la evidencia que había, sino de los efectos que podía llegar a tener. Claro. Eso fue lo que condujo a fines de la década del 30 al desarrollo de la energía nuclear y las armas nucleares, ¿no? Esos fenómenos fueron más bien a fines de la década del 30. Y luego, exponencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de aplicaciones de todos los fenómenos nucleares, la generación de energía a gran escala en muchos lados, en muchas partes del mundo. Por otro, la aplicación de elementos que emiten radiación como herramientas para la medicina, para la ingeniería, en función de justamente esas emisiones. ¿Y qué es lo que todavía no sabemos de la energía nuclear? ¿Hay algo que todavía no se haya descubierto? ¿Hay alguna frontera que la ciencia está por descubrir? En realidad, el tema energía nuclear, hay dos formas de generar energía, ¿no? Que son la fisión nuclear y la fusión nuclear. La fisión es la que se viene desarrollando y utilizando tanto en armas como en reactores desde la década del 40 en adelante. Y la fisión es todavía muy difícil de controlar. O sea, se puede utilizar para un arma, que es lo que se llaman las bombas de hidrógeno, ¿sí? O bombas termonucleares. Tienen muchísima más energía que se libera y son mucho más destructivas. Ahora, utilizar ese mecanismo para generar energía y aprovecharla todavía es algo que se encuentra en desarrollo desde hace décadas. Y se estima que dentro de décadas se va a poder controlar porque es lograr una reacción, que es la que ocurre en una estrella, claro, que genera millones de grados Celsius de temperatura en un lugar controlado. O sea, ¿dónde controlamos? ¿Dónde metemos una estrella y la mantenemos así sin que haga nada? Bueno, esa es la tecnología que falta desarrollar. Siempre se dice en esta área que siempre faltan 30 años para controlar la fusión. Bueno, todavía faltan 30 años. Todavía faltan 30 años desde siempre. Decíamos al principio que la Argentina es uno de los pocos países del mundo, relativamente, que tiene capacidad o potencial nuclear. Sí. ¿Por qué pasó eso, digamos? Bueno, primero porque hay mucho desarrollo científico históricamente. Incluso la Comisión Nacional de Energía Atómica surge con un proyecto, el famoso proyecto en la isla Huemul, de un alemán que había traído en la época de Perón, que decía que él podía controlar la famosa fusión, que todavía no se logró. Richter. Bueno, Richter, justamente, que está muy divulgada la historia, ¿no? Bueno, pero ese pifie, entre comillas, porque bueno, no se sabía lo que quería hacer o pretendía, o no se sabe si sabía él tampoco mucho del tema, si lo había logrado o no, fue el puntapié inicial para la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que eso no es un pifie, justamente, ¿no? Y estamos hablando de fines de la década del 50 en adelante. Bueno, es mucho tiempo de desarrollo de materia humana, de recursos humanos y de conocimiento, que bueno, dio lugar a que la Argentina tiene el potencial para hacer cualquier cosa que se le ocurra dentro del ámbito de lo nuclear. En general, el desarrollo tiene mucho de investigación, tenemos reactores nucleares. De hecho, en el hemisferio sur solamente hay 5 reactores nucleares, o 6. 3 en Argentina, 2 en Brasil y 1 en África. Nada más. El resto de los casi 300 reactores nucleares del mundo están en el hemisferio norte. Bueno, eso habla un poco del potencial que se tiene. Armas nucleares, en mi opinión, por suerte, no hacemos, ¿sí? Hay toda una polémica en torno a la generación de energía a través de la energía nuclear, precisamente. ¿Cuál es tu visión? O sea, la Argentina, como decías vos, tiene 3 reactores, Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Sí. Y hay en proyección otros nuevos reactores. ¿Cuál es tu visión? ¿Debe profundizarse ese ciclo, esa línea de investigación? ¿O es demasiado peligrosa o el costo es demasiado alto en función del beneficio? La gran ventaja de la energía nuclear es la enorme cantidad de energía que produce con una cantidad de materia prima relativamente baja. Ese es el gran potencial que tiene. Eso lo tenemos y se puede aprovechar. En cuanto al costo, siempre es alto, pero se puede hacer. De hecho, ya tenemos reactores desde hace bastante años. Mi visión es el potencial que tiene también, el enorme potencial que tiene de lo negativo. O sea,
no solo en Argentina, en el mundo, no somos muy diferentes al resto, en eso al menos, ¿no? El riesgo que se tiene de un accidente es tremendamente bajo, ¿sí? Pero si ocurre un accidente puede pasar Chernobyl, es el extremo, ¿no? Claro. En lo que es la escala de accidentes es el más alto. Bueno, hay un área a la que todavía no se puede estar mucho tiempo presente porque todavía hay emisiones radiactivas. Bueno, ese es el riesgo, ¿no? ¿Se puede hacer? Se puede. Habría que ver dónde, ¿sí? Y el tema de la seguridad hoy en día, por ejemplo, los grandes expertos en esto dicen, no puede volver a suceder Chernobyl. Fue una serie de errores humanos que hoy en día con los protocolos y la automatización no podría suceder, aunque lo que quisiéramos hacer a propósito. Pero los accidentes ocurren. 2011 Fukushima. Claro. ¿En dónde? En Rusia, ahí no, en Japón, uno de los países, o el país más seguro del mundo. Bueno, los errores suceden, los accidentes suceden. Bueno, entonces esa es también un miedo general, ¿no? Hay un gran potencial en lo positivo y un gran potencial en lo negativo. Todo es extremo en lo nuclear. En nuestro espacio de libros hoy en Científicos de Industria Argentina hablamos con Diego Ruiz, autor de Ciencia Nuclear, Energía, Radioactividad y Explosiones en la Era Atómica. Un libro que, para los que les interesa el tema, está muy bien porque tiene desde lo básico a lo más complejo, es muy entendible, es muy fácil de leer y es muy interesante. Te agradecemos mucho, Diego, por haber gracias estado a ustedes, acá. por favor.